Bueno, ya es la hora de inicio, entonces buenas tardes. Bueno, me presento de nuevo, mi nombre es Josué Briseño. El día de hoy vamos a estar viendo lo que vendría a ser el módulo 14 de Ciencias de quinto grado. Únicamente recordarles que toda esta presentación va a estar disponible para ustedes en la página de la plataforma. Y bueno, con esto vamos a iniciar con el tema de esta semana, que sería el de describir el proceso de la fotosíntesis que realizan las plantas como componentes esenciales del entorno natural. En este caso, el día de hoy vamos a tener los contenidos de únicamente lo que vendría a ser la fotosíntesis. Tenemos la definición, lo que sería el proceso como tal, en la parte externa, lo que es la fase luminosa, un pequeño error acá, ya lo corrijo, la fase luminosa y oscura, y el ciclo de Calvin. Entonces vamos a poner esto en modo presentación. Eh, Vamos a ver lo que es el proceso en la parte exterior y luego la parte interior, describiendo la parte de la fase luminosa y oscura. Después el ciclo de Calvin, cómo funciona, como partes diferentes, pero al final todo esto es parte de un mismo proceso, entonces para que tengan esto en cuenta. Sí, iniciamos con lo que sería entonces la fotosíntesis. Si estuvieron presentes en la clase anterior o si revisaron la información de la clase anterior, podrán ver que estos organismos se utilizaron para describir a los organismos autótrofos y pues la fotosíntesis en este caso se da en lo que serían estos organismos propiamente. Eh, las plantas y los microorganismos realizan la recolecta de luz solar para convertirla en energía química. Por lo tanto, estos organismos autótrofos son los que realizan este proceso descrito como la fotosíntesis. Durante este proceso, pues la luz que ellos toman se utiliza para convertir el agua y el dióxido de carbono que éstas absorben, junto con minerales, en oxígeno y compuestos ricos en energía, los cuales serán el alimento que usan las plantas y los organismos que producen la fotosíntesis. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de cómo es la parte externa de la fotosíntesis, donde tenemos que la energía del sol llega hasta la planta, donde ésta la absorbe, junto con el agua que absorbe mediante sus raíces y los minerales que contiene la tierra, y el dióxido de carbono se genera el proceso químico interno llamado fotosíntesis, donde se libera oxígeno y agua. Entonces vamos a ver dentro de poco cómo es este proceso interno. En este proceso podrán ver que para que se lleve a cabo la fotosíntesis se ocupan estos tres elementos que ya les dije, que serían el sol, el gas, perdón, cuatro elementos. El sol, que en este caso es la energía solar, la luz, la que llega a la planta. El gas carbónico CO2, que es el dióxido de carbono. Este entra mediante los estomas, que son pequeños poros que tiene la planta en las hojas. La clorofila, que será el elemento que va a recibir la luz. En este caso, este es propio de la planta. El agua que absorbe mediante las raíces y las sales minerales también absorbidas por estas. Y bueno, el proceso ya se lleva a cabo en organelas especializadas que en este caso son parte únicamente de lo que vendrían a ser las células vegetales. Estos se llaman cloroplastos y llevan a cabo la transformación química necesaria para poder generar la energía de la planta y liberar oxígeno al ambiente. Como ven por acá, esta es la figura de un cloroplasto. Esta es la célula encargada de realizar la fotosíntesis y está únicamente, como les dije, presente en células vegetales o en microorganismos de clase fotosintético. En este caso, se encuentra en estos cloroplastos se encuentran los pigmentos capaces de captar y absorber la energía lumínica, que como les dije anteriormente, sería la clorofila. Y estos pigmentos son, bueno, perdón, me adelanté un momento, que es la clorofila, la xantofila y la carotenoides, que en este caso el color de la clorofila es verde, la xantofila es amarillo y, bueno, el último es anaranjado. Dejo el nombre para que cada uno lo lea porque sí es un poco complejo. Aquí se realiza la conversión del dióxido de carbono y el agua captados glucosa y oxígeno. Como pueden ver, acá hay dos diferentes elementos en la célula que se observan de manera más frecuente, que serían las granas, y en este caso un conjunto de granas sería perdón,
un tilacoide y un conjunto de tilacoides que serían las granas, que en este caso son las pequeñas torres apiladas de tilacoides, en este caso como lo mencioné anteriormente. Y después tenemos el líquido en donde están estos tilacoides o granas, que se llama estoma. Bueno, una de las cosas que les adelanté es que el proceso se llama fase lumínica y fase oscura. Y bueno, las granas son las que realizan la parte luminosa y el estoma es el que realiza la parte, perdón, el estroma es el que realiza la parte oscura. Entonces, en la fase luminosa se realiza la transformación de energía lumínica en química y en esta se depende de que la luz que reciben los cloroplastos captada del medio ambiente mediante la clorofila se perdón, esta luz solar da energía a la célula para que descomponga el agua en oxígeno y en hidrógeno y este libera el oxígeno al ambiente. También en este proceso se generan las moléculas de ATP y NADPH2 que por medio del movimiento de electrones que se realizan en los cloroplastos libera energía. En la fase oscura ya la luz no interviene en esta fase. El ATP y el NADPH2 generado en la fase luminosa reduce el CO2 mediante reacciones del ciclo de Calvin, que veremos en la siguiente diapositiva. Y este se combina con perdón, este CO2 combina con el RDPH difosfato de ribulosa, que sería el nombre de este compuesto para formar PGA, que es el ácido fosfoglicérido, y este en combinación con el NADPH2 y el ATP que se realizó en la fase anterior, libera agua y genera PGAL, el cual generará glucosa posteriormente, el cual es el alimento que se dejará a la planta para poder ella crecer propiamente. Como ven, esto es un proceso complejo y largo, pero realmente lo que se hace es utilizar los diferentes compuestos que recogió la planta de su exterior para combinar elementos y al final generar glucosa y oxígeno que está liberada al ambiente. Dentro de poco vamos a ver un poco más detallado de este proceso, pero eh, lo podemos definir como que primero se utiliza dióxido de carbono y agua para hacer una desestructuración de esto y generar glucosa, oxígeno, el cual se libera al ambiente y por último agua, que es un residuo que queda en la planta, el cual ya ella liberará o utilizará según lo que la planta requiera. Bueno, como podrán ver, acá está lo que es el ciclo de Calvin. Acá podemos ver un poco más en detalle lo que es el ciclo de recoger los elementos y la descomposición que realiza la planta, donde esta es la entrada de tanto de dióxido de carbono como de agua. Como ven, se requieren 6 moléculas de cada una para poder empezar a hacer el proceso. En este se realiza la combinación, perdón, la desestructuración en PGA, se consigue el ATP y la transformación a ADP, el NADPH se descompone a NADP y con este se realiza los procesos químicos para poder hacer la síntesis de moléculas orgánicas y generar glucosa, sacarosa, entre otros, que en este caso es el alimento que utilizará la planta. Y por último se realiza la liberación de los diferentes elementos químicos que sobraron. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Este tema es un poco complejo, entonces sí les recomendaría utilizar estos links por su cuenta para poder hacer ¿cómo se llama? Una ampliación de la información que recibieron, pero si les es únicamente suficiente, lo que vendría a ser la presentación tiene sus elementos bien definidos y lo que vendría a ser el proceso no es tan complejo, entonces sí les recomendaría únicamente tal vez apoyarse para lo que es la parte del ciclo de Kelvin, pero con esta información pueden estudiar completamente tranquilos el proceso que vimos el día de hoy.
Con esto, bueno, yo termino lo que vendría a ser la presentación que tenía preparada para hoy. Nada más déjenme revisar un par de cosas. Ok. Sí, parece que no hay nada más por revisar el día de hoy. Entonces, en ese caso, yo me despido y que tengan buena tarde.